Entonces, para el 3 de abril del presente año, en nuestro Ecuador, de cada 3 exámenes realizados, uno era positivo. Recordando que la Organización Mundial de la Salud recomienda que por cada resultado positivo deberían haber 10 negativos, solamente dos cantones en nuestro país cumplen con esas expectativas. El uno es San Cristóbal, que tiene 12 pruebas por cada caso positivo, y Santa Cruz, 10 pruebas por cada caso positivo, ambos en la provincia de Galápagos. Otros cantones con un testeo elevado son Taisha, Tiguinza y Huamboya, en la provincia de Maurona, Santiago. 199 cantones no cumplen ni con la mitad del parámetro. En 23 cantones, uno de cada dos es positivo. ¿En dónde se ubica la situación más crítica? La situación más crítica se ubica en Santa Clara y Mera, en la provincia de Pastaza, en San Miguel de los Bancos, en Pichincha, en La Concordia, que pertenece a Santo Domingo de los Áchilas, y en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí. Quito y Guayaquil registran un caso confirmado por cada 4 pruebas, y Cuenca uno por cada 3 pruebas. Como podemos observar, pues la cantidad de pruebas es un problema muy serio en nuestro país, no solo en nosotros, pero sí tiene que llamarnos la atención acerca de cómo enfrentar esta realidad, tomando en cuenta más aún de que las pruebas PCR son costosas. Y de alguna manera, a nivel de los servicios públicos, se espera que la situación se muestre con signos y síntomas para poder realizar una PCR. Un detalle adicional. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que para desconfinar una situación que ya no está vigente entre nosotros del confinamiento, se necesita el 5% de positividad, es decir, 20 pruebas adicionales por cada paso positivo. Ese 5% en nuestro Ecuador es un total de 876.314 casos positivos. Cabe recalcar que en realidad nosotros, nuestro país, no sabemos exactamente cuántos son las personas que han adquirido la enfermedad. En todo el mundo exactamente no se sabe cuál es el total de la población que adquirió la enfermedad. Sin embargo, en nuestro país la situación se presenta más crítica. Con ese número, con 876.314 positivos, el total de pruebas que debían realizarse considerando el 1-10 que nos dice la OMS es de 9.639.454. 10 pruebas adicionales por cada caso positivo. En el mapa que tenemos aquí, que presentamos, nosotros vemos la diversidad de cómo se comportan las pruebas a nivel del país. Los sitios que tienen colores más claros son en donde existe una mayor relación 1:10. En cambio, los sitios más oscuros son en donde esa relación es mucho menor. Esto con corte al 29 de marzo del 2021. Analicemos esto, las comparaciones siempre son convenientes en este tipo de elementos, en este tipo de situaciones. Y nosotros vemos que Brasil, bueno, aquí están el número de pruebas exactamente. Tomemos un ejemplo concreto. Nosotros tenemos para el 4 de enero del 2021, en nuestro país se habían realizado 755.929 pruebas. Nuestra población es de 17.500.000 habitantes. En Uruguay se habían hecho 654.191 pruebas, y la población de Uruguay es de 3,5 millones de habitantes. Entonces, eso nos muestra a la clara qué tanta cobertura, qué tanto ha habido en función de detectar más casos en nuestro país a partir de la prueba de oro que es la PCR-RT. Un elemento importante que se tiene que considerar en las enfermedades transmisibles es el R0. El R0 es el número de casos secundarios que cada caso primario genera en promedio durante el tiempo que es contagioso.
Eso no es un asunto definido, no es un asunto vertical, no es un asunto único, no es un número absoluto, porque hay una serie de circunstancias que podrían hacer variar ese R0. Por ejemplo, pueden haber los superpropagadores, los pacientes cero, el paciente centinela, a partir del cual se generaron un número de casos exorbitante. La epidemia se propaga si y solo si el R0 es mayor a 1. Si el R0 es igual a 1, hay un equilibrio epidémico, es decir, nos mantendríamos en el plano endémico. Es necesario que el R0 sea menor a 1, lo cual nos muestra o vamos en camino, iríamos en camino a lo que significaría el agotamiento epidémico. ¿Qué influye sobre el R0, sobre la cantidad de casos secundarios que se generan a partir de un caso primario? Las condiciones ambientales, factores demográficos, socioeconómicos y climáticos, ¿no? Este R0 tiene diferentes formas de cálculo, hay diferentes modelos para calcularlo. Sin embargo, los modelos más sencillos también nos muestran que son menos realistas y los más complejos son más reales. Entonces, aquí se mencionan algunas de las variables que pueden ser utilizadas para calcular este R0. Número de individuos susceptibles, expuestos, infectados, recuperados que vuelven a ser susceptibles, tasa de transmisión, tasa de recuperación. Bueno, como ustedes pueden ver, una cantidad de elementos que dificultan tener con claridad ese valor, siempre con su intervalo de confianza, dado que, como decíamos, no es un número absoluto, ¿no? Hay que tener claro que no es una medida de la gravedad de una enfermedad infecciosa. Ahora, ¿por qué estamos señalando este R0? Bueno, ha sido inquietud de los profesionales saber a cuántos mismos se transmitiría. Considerando lo que habíamos manifestado ya, las diferentes variables que influyen para el cálculo del R0, podemos también señalar de que el R0 no va a ser el mismo para los diferentes países. Eso variará en función de diferentes condiciones que ya nos hemos aproximado. El SARS que se produjo en el 2003, el R0 original se estimó en 2,75. Imperial College calcula que el R0 para COVID-19 está entre 1,5 y 3,5. El Instituto de Ciencias de la Automatización y la Academia de Ciencias de China estiman que está en 4,08. Otros manifiestan que está entre 2,0 y 2,5. Una pregunta que surge es, ¿cuántas pruebas positivas se esperarían en el Ecuador, en el Ecuador, considerando el R0? Con un R0 de 2, esperaríamos 694.140 y para obtener una positividad de estas necesitaríamos realizar 7.635.540 pruebas. Y con un R0 de 2,5 se esperaría una positividad de 867.675 y para ello el total de pruebas que tendría que realizarse es de 9.544.425. En ambos casos estamos muy lejos de esa situación. Entonces, esta es la curva epidémica de la COVID-19 en nuestro país. Con lo que acabamos de señalar, nosotros diríamos que tenemos un importante subregistro de casos, un importante subregistro de casos. Quizás lo anecdótico cabe aquí en el sentido de que, dado el costo que de las pruebas, eh, la mayoría de personas que se contagian, la definición de caso viene más por contacto epidemiológico con un caso comprobado antes que por el diagnóstico a través de la prueba correspondiente. Ahora, en esta curva epidémica nosotros podemos ver los puntos más sobresalientes en tres etapas, ¿no? Primero, estamos al inicio aquí presentamos semanas epidemiológicas, no son días, son semanas epidemiológicas. Y en la semana del 21 al 27 de marzo, a nivel nacional se tenían 5.864 casos.
En la semana del 4 al 10 de julio tenemos nosotros 8.879 casos y en la semana del 1 al 6 de enero nosotros tenemos 11.061 casos en esa semana. Esperaríamos al menos de que después de haber pasado la primera etapa, que se consideraría la etapa más compleja, más difícil, ¿no es cierto? Una nueva ola sería un poco más ralentizada y en la práctica estamos viendo nosotros que no es así. Sabemos señalar en las diferentes exposiciones que hacemos, esto refleja el comportamiento de las personas en realidad. Refleja qué tanto estamos utilizando la mascarilla, qué tanto nos manejamos en distanciamiento social, qué tanto nos manejamos en lavado de manos, porque las vacunas apenas se ha iniciado con el proceso de inoculación a la población ecuatoriana. Hemos tomado las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay para mostrar la realidad que ahí se presenta. El pico más alto en la provincia de Pichincha se vio en la semana del 6 al 14 de agosto. Y luego de eso, el pico más alto se observa entre el 1 al 6 de enero. Aquí cabe destacar un detalle. El periodo de incubación del coronavirus para la COVID-19 está entre un día a 14 días. Y lo que vemos aquí en enero es el reflejo de lo que sucede en diciembre, donde es un mes que tradicionalmente ha sido más relajado para la población y donde entendemos que las medidas de protección también se vieron relajadas. Esto sucedió en el Guayas, sucede en el Guayas, ¿no? Y sucedió de hecho. Entre el 21 al 27 de marzo, el total de casos que se produjeron fue 4.439. La provincia de Guayas, concretamente Guayaquil, se hicieron cargo de manera directa a través del gobierno local y las acciones que se tomaron son, hay que reconocerlo, se ralentizó la curva de una manera importante y actualmente la situación se pone un poco más difícil, sin embargo, como observamos, diferentes picos. Entre el 1 y el 6 de enero ellos tuvieron 1.415. Entre el 28 de enero y el 3 de febrero tuvieron 1.432 casos en la semana y entre el 11 y el 17 de febrero 1.334. Como conocemos por las noticias y no por los medios de comunicación, actualmente las acciones se han redoblado con el fin de limitar pues, la cantidad de casos que se producen en la provincia del Guayas, donde el aporte fundamental viene desde Guayaquil. En cambio, en la provincia de La Suay la situación es la siguiente. Entre el 15 y el 21 de agosto se produjeron un total de 880 casos. Una segunda curva se genera en la provincia de La Suay entre octubre y noviembre. Entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre se producen 521 casos. Y entre el 1 de enero y el 6 de enero se producen 578 casos. Entonces, el país, Pichincha y Guayas, y así también el Azuay, muestran ese importante incremento de casos en la primera semana de enero y asumimos que a nivel del país la situación se refleja en lo que acabamos de mostrar, la curva epidémica del Ecuador. Ahora, ¿dónde se concentran la mayor cantidad de casos? Pichincha concentra el 34.7% de los casos, Guayas el 13.1%, Manabí el 7.6%, Azuay el 5.7%. ¿Dónde está el menor porcentaje de casos? En Galápagos con 0.4% y en Zamora Chinchipe con 0.7 casos. Hay que tomar en cuenta aquí un detalle particular. ¿Cuál es? Que si alguna de las provincias incrementa el número de casos, el número de pruebas, va a identificar más casos. Por lo tanto, la disminución que podría observarse de una semana a otra en el porcentaje de casos no significa que disminuyeron los casos en una provincia en particular, sino que en otras se incrementaron las pruebas. Azuay tenía, por ejemplo, 6.2 para el día de ayer, para el 12 de abril,
el porcentaje es de 5.7. Como decimos, es una distribución porcentual de casos por país, teniendo claro de que si en una provincia se hacen más pruebas, es posible que en otra se vea como una disminución del porcentaje. ¿Cuál ha sido la distribución en torno a la edad? De 20 a 49 años concentra el 60.5% de los casos y de 50 a 64 el 20.3%. Es decir, en esos dos grupos etarios se concentra el 80.8% del total de casos por edad. La población más productiva que iría desde los 20 a los 64 años, la población que tiene que movilizarse y también la población que de alguna manera tiene que reunirse por A o B razones, ir a proveer de alimentos y eso les pone en una situación de mayor susceptibilidad para contagios, ¿no?, en las personas. En cuanto al sexo, al masculino le corresponde el 51.7% de los casos y al sexo femenino le corresponde el 48.3% de los casos. ¿Qué ha pasado con los pacientes hospitalizados? A ver, la curva que presentamos a este momento va desde marzo del 2020, ¿no?, hasta el 9 de abril del 2021. La curva azul corresponde a los hospitalizados estables y la curva anaranjada corresponde a los hospitalizados de pronóstico reservado. De pronóstico reservado. En números vemos que se ha ido incrementando, pero para graficarlo de mejor manera tenemos lo siguiente. El 4 de abril del 2020, en el país habían 560 hospitalizados, estables 69% y de pronóstico reservado el 31%. El 10 de abril del 2021, los hospitalizados en el país son 1.749, estable 76% y pronóstico reservado 34%. Es decir, los porcentajes de pacientes hospitalizados con pronóstico reservado se ha ido incrementando. 31%, 28%, 30%, 28%, 34% al 10 de abril del 2021. Sabemos, por la información que nos presentan de los hospitales, que cada vez el número de personas más jóvenes se incrementan entre los hospitalizados y también entre quienes acuden a la unidad de cuidados intensivos. Al parecer, tendría que ver esto con nuevas cepas, como ya se ha mencionado en nuestro país. En el Guayas se menciona que circula la cepa inglesa, en Loja se menciona que circula la cepa brasileña, que de alguna manera muestra mayor transmisibilidad. Lo de letalidad está por verse, pero el hecho de que haya mayor transmisibilidad implica mayor número de casos, implica mayor demanda de camas hospitalarias. Se considera que alrededor del 20% de los pacientes que se contagian de la enfermedad van a requerir ser hospitalizados. A su vez, de los hospitalizados, un 20% requerirá cuidados intensivos y la mitad de ellos probablemente fallecerá. La letalidad es un buen indicador de la gravedad de la enfermedad. A nivel mundial, el promedio está en 2.6, la letalidad. Entendemos que con la situación que se está viviendo, eso se va a incrementar. Y entre nosotros, la letalidad podemos observarla en el gráfico que presentamos. La provincia de Santa Elena tiene un 18.6% de letalidad. De cada 100 personas que enferman en Santa Elena, prácticamente 19 fallecen. En Galápagos la letalidad es de 1.2, en Morona, Santiago es de 1.1, que son las provincias en donde muere una menor cantidad de personas que han enfermado de COVID-19. Manabí le sigue a Santa Elena
Y hay algo que llama la atención. Asumíamos inicialmente que la letalidad en Guayas por el asunto que vivió al inicio de la pandemia, especialmente Guayaquil, tendríamos una letalidad alta, y de hecho 8.9 es una letalidad alta. Pero la provincia del Chimborazo le ha igualado, y eso nos tiene que hacer pensar en cómo está la situación de los servicios de salud y también en cómo es el comportamiento de las personas. El hecho sospecharse, de sospecharse de estar enfermo de COVID-19 y acudir tardíamente a los servicios de salud indicaría que a veces lo que se puede hacer no es mayor cosa, o los tratamientos que pueden ser, que pueden haber dado resultados adecuados, en otros casos, en cambio, sea muy limitado. Habrá que tomar en cuenta esto ahora que nosotros vemos que la situación se está poniendo crítica conforme vimos en la curva epidémica del país. ¿Qué hacer para esto? Y lo que se considera es que debemos avanzar en función de una inmunidad de rebaño que depende a su vez del número de vacunados y de las personas que han padecido ya la enfermedad, que se contagiaron en su momento. Entonces, nosotros vamos a volver al R0 nuevamente para señalar lo siguiente. Si el R0 fuera de 4, significa que un individuo puede contagiar a 4 susceptibles. Y estos 4 susceptibles a su vez contagiarán a 4 susceptibles adicionales. Es decir, a partir de uno nosotros tendríamos acá finalmente 16. Pero en un escenario en donde una persona, un enfermo de COVID-19, toma contacto con 4 personas, de las cuales solo una es susceptible, nosotros vemos que la transmisión de la enfermedad se reduce de manera notoria. Se reduce de manera notoria. Entonces, la idea es la siguiente. Se tiene que alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño. Ese umbral de inmunidad de rebaño está muy influenciado por el número básico de reproducción, o R0. Si nosotros tomamos en cuenta, a ver, aquí tenemos el 3, el número básico de reproducción, ¿no es cierto? Ya. Imaginemos un intervalo de confianza y nosotros asumiríamos que necesitamos que alrededor del 60% de la población esté inmunizada, que alrededor del 60% de la población esté inmunizada, y eso es lo que se persigue precisamente ahora que se ha iniciado la inoculación de la vacuna a la población en general. ¿Cómo estamos nosotros en asuntos de vacunación? Que es algo que también tiene que ver con lo que señalamos que es la inmunidad de rebaño. Vemos que esta última actualización hace 4 días, ¿no? 274.160 habitantes han recibido al menos una dosis, y eso corresponde al 1.6%. Completamente vacunados, es decir, con las 2 dosis, es 183.300, y eso corresponde al 1.1%. No sabemos cuántas personas se habrán contagiado. Lo que sabemos es que la inmunidad no es para siempre entre las personas que se contagiaron. Nos hace abrigar la esperanza de que se pueda acelerar el proceso de vacunación para alcanzar ese umbral y poder estar más seguros con una inmunidad de rebaño más adecuada para nuestra población. No podemos dejar de mencionar unos elementos que son claves. ¿Qué es lo que nos espera después de esta situación? ¿Qué es lo que nos espera en el país después de esto? Entonces, el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington nos presenta estas proyecciones. Este es el estimado del número de las personas que se infecten, ¿no es cierto?, con COVID-19 cada día. ¿Sí? Y nosotros lo que observamos es que para este mes de abril vamos a tener un pico bastante alto, ¿no?, que irá disminuyendo en los siguientes meses.
rebasa de manera muy importante lo que se venía inicialmente viendo. Por otra parte, los recursos hospitalarios, al parecer, con lo que observamos aquí, con la cantidad de infectados, ¿no? Van a quedar, no van a ser suficientes para satisfacer esa demanda. ¿Qué va a suceder entonces? Lo que va a suceder es que el número de muertes se va a incrementar. Y esto lo estaríamos observando y esto se está ya produciendo, lo estamos viendo también en nuestro país. Y para el mes de mayo estaríamos alcanzando el pico más alto según las proyecciones. ¿Puede ser esto modificable? Y la respuesta es sí. Esto puede ser modificable en la medida que la población actuemos con responsabilidad, que utilicemos las medidas que son universales para todos y podamos tener resultados más favorables. Aquí tenemos el número de muertes acumuladas que se proyectan, ¿no? Siempre las curvas acumuladas van a seguirse incrementando, pero no esperamos que tengan este empinamiento de la curva como estamos viéndolo en la acumulación del total de las muertes. Esperamos que esto, en realidad, como decimos, que nuestra responsabilidad se haga ver y que no tengamos que esa proyección de alguna manera no se cumpla como se está mostrando. ¿Qué hemos aprendido? Desde la epidemiología, bueno, el involucramiento directo, ¿no es cierto?, con los equipos de salud es una situación muy, muy importante. Hemos aprendido que la vigilancia epidemiológica es responsabilidad de todos quienes estamos involucrados en salud, tanto del sector público y del sector privado. Hemos aprendido la necesidad de facilitar información para la vigilancia epidemiológica. Esto debemos asumirlo como un acto de ética, de bioética, de responsabilizar para favorecer el fortalecimiento del sistema en el país. Y por otra parte, también hemos aprendido que los hospitales cumplen su función y es una situación muy crítica, muy dura, el poder ver a quienes están en primera línea en forma agotadora, médicos que se han contagiado, personal que se ha contagiado y que de alguna manera reclaman una mejor actitud de la población. Pero también hemos visto que la atención primaria de salud es fundamental para el control. Es fundamental para el control y consideramos de que se tiene que fortalecerla en función de lo que estamos viviendo y en función de lo que podamos vivir a continuación. Esto es lo que les hemos querido compartir en relación con lo que implica la epidemiología de la COVID-19 en nuestro país, tomando como ejemplo algunas de las provincias, como ya lo habíamos señalado. Agradecemos su atención y en caso de que exista alguna inquietud, estamos para responder. Muchísimas gracias, doctor Fray Martínez, con su tema epidemiología en la COVID-19 en Ecuador. A continuación vamos a dar paso unos minutos para hacer unas preguntas. Así que por favor, si pueden, en la parte inferior, en la esquina derecha, hay una parte que dice reacciones. Al levantar su manito, yo les doy la palabra para las preguntas. Bueno, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por su ponencia. Me parece que alguien, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias también. A continuación, estimados asistentes, les comento que no se va a poder realizar la ponencia del siguiente
expositor del doctor Espartaco Erazo con el tema caracterización molecular del SARS-CoV-2 y sus variantes por problemas de salud. Entonces reanudamos la jornada a las 7 de la noche. Una buena tarde.